un grupo de pastores, pero también la iglesia lo va a tener que hacer, porque esta semana es una semana que el enemigo ataca mucho y el enemigo quiere destruir la vida de nuestros niños. Pero ¿sabe qué? Nosotros no se lo vamos a permitir. Es la iglesia la que puede detener todo ese ataque del enemigo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Póngase de pie si ya tiene Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer el versículo del 9 al 14. Y quiero que ponga atención en esa tarde, porque esta enseñanza que nosotros vamos a traer es muy importante que sí la aprendamos. Si le gusta apuntar, apunte y que lo comparta. A lo mejor no con la prédica, pero sí que lo comparta con sus vecinos, que lo comparta con sus amigos, que lo comparta con sus familiares en el nombre del Señor. ¿Ya lo tienen ahí? Todos juntos lo leemos. Dice la palabra del Señor, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, todos juntos dice, no aprenderás a hacer según qué, según las que abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Padre, en esta tarde, Señor, que esta palabra, Señor, en este día nos enseñe qué es lo que te agrada a ti y qué es lo que no te agrada a ti. Por eso es muy importante, Señor, que en esta tarde dispongamos nuestro corazón a que tú le hables a nuestra vida, a que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento. Y en esta tarde que nosotros podamos disponer, Señor, que esta palabra se plante en nuestra buena tierra, para que tenga un fruto, Señor, y que crezca. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Esta prédica está titulada Ni Halloween ni Día de Muertos, ¿sí? Y si usted es uno de los hermanos que ya en el kinder, en la primaria, ya casi en la secundaria lo hacen los chavos, pero porque ellos quieren, no tanto porque los maestros lo hagan, ¿verdad? Pero sí celebran el Día de Muertos. Si usted estaba pensando en disfrazar a su hijo de calabacita, eso es asunto suyo. Pero hoy vamos a aprender que eso es abominación, todo lo que se practica en estos días delante de Dios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque en esos tiempos el enemigo todos los disfraza como algo agradable. Pero ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender en este día que no le agrada a Dios? Que cuando se utiliza en la Biblia la palabra abominación, es algo que en un momento dado usted pudiera llegar a decir, oiga, yo entré a un restaurante y en lugar de una buena comida me trajeron un plato lleno de vómito. ¿A quién le gustaría que les sirvieran algo así? A nadie, ¿verdad? Entonces es algo así parecido, mis hermanos, que nosotros como cristianos también sintamos lo que siente Dios cuando se practican estas cosas. Que sintamos, diga conmigo, abominación. A ver, todos juntos, que sintamos ¿qué? Abominación. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. Y algo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que para estos tiempos, ¿sí? No importa si el cantante es famoso o porque tiene muchos seguidores, él practica el Halloween, o permite que en una iglesia disque cristiana se puedan disfrazar los jóvenes de Halloween, ya por eso entonces en un momento dado esa persona tiene razón, no de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Entonces hay algo que nosotros podemos darnos cuenta de que sí, la Biblia no menciona la palabra Halloween, ¿sí? Porque esta palabra es una composición de dos palabras. Hallow, que significa todos, Wen, que significa santos. Entonces significa la víspera de todos los santos. Eso es lo que se celebra el día de Halloween, ¿sí? Ahora, ¿cómo nace esto?
Vámonos a ver si nosotros podemos tener un origen. El origen de Halloween se empieza 100 años de que Cristo incluso venga a la tierra. O sea, hace 2100 años, ¿sí? Había una comunidad de celtas de un país de los Países Bajos, en los cuales ya se celebraba. ¿Y qué sucedía a ellos? Ellos hacían un día llamado Samhain, que es el dios de la muerte. ¿El dios de qué? ¿Cuándo se celebraba esto? El día 31 de octubre. El día 31 de octubre ellos le ofrecían las primeras cosechas para este dios, el dios de la muerte, ¿sí? Por eso es que tiene mucha relación con la muerte. Y vamos a aprender que en esta tarde, ¿sí?, nosotros tenemos por qué entender que cuando alguien dice, es que mira, me habló el espíritu de Pancho Villa. No, mi hermano, el espíritu de Pancho Villa, o sea, Pancho Villa ya está cortado hasta de la cabeza, ¿sí? Está bien enterrado. Y Pancho Villa ya no está en esta tierra. Él dejó de existir. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Hay un demonio. ¿Hay un qué? A ver otra vez, ¿hay un qué? Hay un demonio, ¿sí? Y no es lo mismo un demonio que un ángel caído. Es muy interesante que nosotros como iglesia aprendamos a definir eso. ¿Por qué? Porque los ángeles fueron creados por Dios, pero los demonios no, mis hermanos. Entonces, ¿de dónde salieron los demonios? Hoy vamos a darnos cuenta por qué dice la palabra del Señor que no consultemos a los muertos. No consultemos a quiénes, a los muertos, porque quien está detrás de una adivinación es un demonio. ¿Estamos de aquí, mis hermanos? Entonces les vuelvo a repetir, cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, que no debemos de practicar todo lo que en este tiempo se lleva a cabo, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de que esto era una comunidad de unos sacerdotes que se hacían llamar los druidas. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Druidas. Eran galos, ¿sí? Y se hacían en Irlanda del Norte, en parte de lo que es Inglaterra y en parte de lo que es Francia. En esas comunidades, ¿sí?, estos sacerdotes adoraban al dios de la muerte. Ellos pedían a la comunidad una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda. ¿Para qué? Para que el dios de la muerte en aquella ocasión que pasara durante la noche pudiera en un momento dado no entrar a los hogares, ¿sí?, de aquella casa que ya había dado una ofrenda. Si usted se da cuenta, mis hermanos, aquí hay algo muy interesante que tenemos que relacionarlos. El día que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca, dice la palabra del Señor, con mano poderosa. Y Él les dice al pueblo de Israel, sacrifiquen un corderito. Y la sangre del corderito la toman con un hisopo y la ponen en los dos postes de la casa y en el travesaño de la casa, para que cuando pase el ángel de la muerte no entre en esa casa, ¿sí? Ahora recuerden que dice la palabra del Señor que el ángel se disfraza como ángel de luz y todo lo quiere copiar. Y entonces cuando nosotros vemos esto a la luz de las Escrituras, ¿sí?, él también pedía entonces un sacrificio o que le dieran un regalo. ¿Y qué hacía? Que cuando se lo daban, entonces esos monjes o esos sacerdotes druidas dejaban como una señal una calabacita a la entrada de cada casa. ¿Para qué? Para que los espíritus malignos de aquella noche no tocaran a nadie en esa casa. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que muchas veces hay gente que conoce más el mundo espiritual que nosotros como cristianos. A veces nosotros como cristianos, por falta de conocimiento, dice la palabra del Señor, mi pueblo perece, es engañado, es seducido. Y si nosotros no sabemos a quién atacar, entonces el enemigo va a tomar ventaja. Y es muy interesante que nosotros sí entendamos todo eso. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto sí viene lo que ahora los niños hacen en las calles. Para ese día, fíjese que es interesante, las calles de Coacalco se volcan, se cierran. El año pasado, sí, tan solo de la casa del hermano Saúl a mi casa, tardamos mi esposa y yo en llegar en el carro más de 1 hora, mis hermanos. Y nuestra calle estaba literalmente cerrada de carros. ¿Por qué?
Porque estaban celebrando dizque su Halloween. ¿Qué hacen en ese tiempo? Pásenme por favor las gráficas que les dije, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen en ese tiempo? Sacan a los niños disfrazados ¿de qué? De brujas, ¿no? A las niñitas. Ponen brujitas, no, dije las gráficas de Halloween. Ahorita no me pongan esas. Yo sé que ahí quieren brindar con ustedes. No. A ver, David, ponme los fantasmitas y los que te pedí, por favor. Esto, ¿sí? Una calabaza, un fantasmita y un gato, ¿sí? Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? En los tiempos de los druidas, ¿sí? Del cumpleaños de San Jaín, ya les dije, se ponía en la entrada una ofrenda que era una calabacita. Y entonces, ¿qué se hacía? Se hacía una palabra famosa, trick or track, ¿sí? O hacemos trato o te hago una maldad. Si no me regalas algo o no me das una ofrenda, entonces yo te hago una maldad, ¿sí? Ahora, esto llega a América a través de los colonizadores en Estados Unidos. Ellos lo traen, ¿sí? La parte, por ejemplo, de lo que es Nueva York, de lo que es Chicago, de todos esos lugares, llegaron los irlandeses y los italianos. Y entonces ellos empezaron a traer todo esto de Europa, haciéndolo ver como que no era nada malo. Disfrazaban a los niños, volvemos otra vez a las brujitas, a los disfraces, por favor. Y entonces ellos empezaban a tener adornos en sus casas como la calabaza, los gatitos, los fantasmitas. ¿Ok? ¿Qué simboliza todo eso? Una calabaza era el simbolismo de la buena cosecha que iba a poner ellos. Pero cuando vemos el fantasma son almas que están diciendo que van a llegar. ¿Qué van a llegar? Almas, ¿sí? Almas. Ahora, aunque más quieran disfrazarlo aquí en México con el Día de Todos los Santos, que no tiene nada que ver con el Halloween, lo que sí mencionan es algo parecido, ¿sí? Las almas de los santos difuntos ese día nos van a ¿qué? Ya vio que sí se la sabía. ¿Verdad que sí tiene mucho que ver? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, es que no lo celebramos el 31 de octubre, lo celebramos el día primero y el día segundo. Sí, pero es la misma gata, nada más que más revolcada, como decimos acá. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Es lo mismo, mis hermanos. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos, ¿ok? Entonces no es una coincidencia, mis hermanos, que se acerque al 31, al 1 y al 2 de noviembre. Los que ya cumplen cumpleaños el día 3 en adelante ya se salvaron. Ok, bueno, muy bien. Vamos entonces a ver otra vez lo que dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 18, para que entendamos lo que el Señor le está advirtiendo al pueblo de Israel. Ahora, recuerden, escuchen esto. Deuteronomio se escribe antes de que entren a la tierra prometida. ¿Cuándo se escribe Deuteronomio? Antes, o sea, días ya nada más de entrar a la tierra prometida. No, Moisés, ya iba a decir Noé, y muchos iban a caer. Moisés, antes de que el pueblo de Israel entre, él ya no va a entrar. Pero Dios le dice que le escriba al pueblo de Israel la segunda ley. ¿Cuál es esa segunda ley? Deuteronomio. Porque eso es lo que significa Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? La segunda ley. ¿De qué habla Deuteronomio? De todo el trayecto que anduvieron los 40 años en el desierto, de todo lo que el Señor les recuerda. Pero en esta parte es muy importante que le dice, ustedes van a entrar a la tierra, van a entrar a esa tierra. Y dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. ¿No qué? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y hoy vamos a darnos cuenta de que esto causó mucho daño. ¿Por qué? Porque el pueblo que cuando no lo obedeció, ¿sí? Hasta un rey consultó a una divina. Tenía tanto poder esta divina que trajo a un hombre santo de la muerte para que le hablara al rey Saúl. Fíjese hasta dónde puede llegar eso, mis hermanos. Quienes digan que no era Saúl están mal, porque la Biblia dice que sí era Saúl. ¿Perdón?
Ah, sí, perdón, Samuel. Sí, y Saúl lo trae. Samuel. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede cambiar en ese sentido. Lo menciona. ¿Y qué sucede? Hay una parte que nosotros tenemos que entender. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, ¿dónde estaban todos los que morían? Iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Pero estaba casi, en un momento dado, nada más había una división que se llamaba el Hades. Y del otro lado se veían, estaban todos aquellos que no habían creído en la ley del Señor, no en el Señor Jesucristo, en la ley del Señor. ¿Sí? ¿Quiénes estaban en el seno? Estaba Abraham, estaba David, estaba Jonás, estaban los que usted quiera. Pero después de Cristo, dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, Él baja a las profundidades de la tierra y trae cautiva la cautividad y da dones a quienes. Entonces, ¿por quién fue el Señor? Dice Pedro, Él les fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, ¿sí? Entonces Cristo les va a predicar a todos los que fueron desde Abraham, todos los que en un momento dado estuvieron en el plan de Dios, pero también a espíritus que en un momento dado estaban encarcelados. ¿Estamos aquí bien? ¿Hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí? Dígame amén, por favor. Ok. Entonces dice la palabra del Señor: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el ¿qué? Por el fuego. No voy a tener en todos, pero nada voy a tener nada más en esta parte. Dice, ni quien practique adivinación. La práctica de la adivinación es porque el ser humano a fuerzas quiere saber su futuro. ¿No es cierto? El ser humano quiere saber cómo le va a ir. Hay quienes hasta como cristianos llegan y dicen, a ver, voy a comprar el TV Novelas porque trae el horóscopo, que me hablen las estrellas. Ahora cuidado con eso, porque en la Biblia cuando se mencionan las estrellas muchas veces se refieren a qué cree usted, a ángeles. Y está en la palabra del Señor. Cuando dice la palabra del Señor que el dragón se arrastró a la tercera parte de estrellas del cielo, es porque él se trajo la rebelión de ángeles. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde, mis hermanos? Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Detrás de todo esto hay mucho simbolismo, mis hermanos. Y una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es que la práctica de la adivinación, ¿sí?, es porque usted está queriendo jugar a ser Dios. Quiere adivinar. Pero hay una sola forma de cómo viene la adivinación y ahorita se la voy a mostrar. Entonces no practiquemos la adivinación, ni sortílego, perdón, ¿dónde me quedé? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quienes, a los muertos, ni quien consulte a los muertos. Cuando alguien va al doctor, ¿a qué va? ¿A saludarlo? A ver qué tal, cómo le va, cuántos pacientes le llegan, todo eso. ¿A qué va una persona al doctor? A una consulta, ¿sí? ¿Cuál es esa consulta? ¿Sí? El doctor empieza a hacer preguntas como, ¿usted cuántos años tiene, verdad? A ver cuánto pesa usted. A ver qué le duele. Y lo empieza en un momento dado a investigar el doctor, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y entonces después de todo eso dice, a ver, ¿dónde le duele? Y usted le empieza a decir, y de repente dice el doctor, a ver, platíqueme desde más o menos 6 meses para acá. ¿Qué come usted? ¿Cómo duerme usted? O sea, el doctor está empezando a investigar. Y de repente el doctor dice, es que mire, usted pasa por esto, y usted consultó al doctor para que le diera un diagnóstico. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y eso es muy importante entender, ¿sí? ¿Por qué? Ahora vamos a Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías 8, versículos 19 y 20. Y dice la palabra del Señor así, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios?
¿No consultará el pueblo a quién? El pueblo a Dios. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Fíjense que todo esto, tanto lo que se menciona aquí, tiene que tener una relación con los encantadores y los adivinos. Entonces, en el tiempo bíblico, ¿a quién consultaban los encantadores y los qué? Y los adivinos, mis hermanos. Porque usted dice, pastor, pero yo fui nada más a que me echaran las cartas, pero nada de muertos yo pregunté. Cuidado, porque ¿a quién están consultando esas personas? Pastor, a lo mejor es un espíritu chocarrero. Pero detrás de ese espíritu chocarrero hay un demonio, mi hermano. Es que en esta comunidad se anda paseando el espíritu del jinete sin cabeza. Y ahorita a lo mejor es algo de risa, pero hay lugares donde sí hay manifestaciones bien fuertes. Hoy están relacionándolo todo eso con qué? Con ovnis, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay actividad paranormal. ¿Cierto o no es cierto? Mire, los cristianos no nos damos cuenta, pero alrededor de los hijos de Dios también hay actividad paranormal, claro. ¿Por qué? Se mueven las dimensiones angélicas. Y eso, mire, es tan hermoso de entenderlo en la palabra del Señor, porque eso lo puede usar usted, pero no puede usar un espíritu de un demonio. Y a veces el Señor nos tiene que llevar en un proceso para ir aprendiendo, porque a la gente se le da bien fácil decir, es que me habló un ángel. Y hoy existe eso, una creencia de acerca de que consulta a tu ángel. Es más, mire, esa famosa oración que se dice ángel de mi guardia, no es bíblico, no tiene nada de Biblia. Cuidado si usted se la enseñó a sus hijos. Angelito de mi guarda, que quién sabe qué, de noche y de día. Y luego el chavito estaba a medianoche chillando. Porque ¿quién lo llamó? Lo llamó usted. ¿Sí se da cuenta de todo lo peligroso que es esto? El mundo espiritual. Y aquí estamos viendo algo, fíjese. Dice la palabra del Señor, ¿por qué están consultando a los adivinos y a los encantadores? ¿No puede consultar el hombre a Dios? ¿No puede consultar el hombre a Dios? Dice, ¿qué tienen que ver para que consulten a quienes? Dice después, a los muertos. ¿A quiénes? A los muertos. Ahora, México dice, no, es que nosotros no celebramos Halloween, celebramos a los muertitos. Y tenemos varios días. Ahora sí, pásenme por favor la de los días de los muertos. Vamos a darnos cuenta de que usted nada más se da cuenta de algo, que lo hacen a la vista. Pero quienes practican esto están muchos días antes de que usted se dé cuenta de todo esto. Pásenme por favor esta parte. Véalo ahí. Vea qué interesante es eso, que nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios tiene, mi hermano. Sí, porque si nosotros no lo entendemos, estamos ciegos. Y Dios no quiere que nosotros seamos de esas personas ignorantes. La tradición no es solo es de 2 días. Desde el 27 de octubre, ahí lo tiene usted, el día que las mascotas vuelven del más allá. Wow. O sea, ese gato que usted ya ni se acuerda, ya se le metió a la casa otra vez. Pues sí, es lo que están diciendo. Imagínense nada más hasta dónde llega esto, mis hermanos. Mire, ¿quién de ustedes ha escuchado acerca de hoy manifestaciones ya abiertamente de nahuales? Yo me quedé sorprendido de que en China también creen en nahuales. Y como soy chino, pues todo lo imitan. Pero fíjese nada más hasta dónde nosotros
como iglesia no debemos de ignorar cómo el enemigo está atacando, que es un nahual, ¿sí? Y cuidado cuando se hacen invocaciones. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Así sea quien sea que lo haya hecho. Nosotros como iglesia tenemos la autoridad. Por eso somos reyes y sacerdotes. Entiéndalo, mi hermano. El papel de la iglesia es tomar eso. Como rey, ¿qué hacer? Ordenar en el nombre de Jesús. Pero como sacerdote, cambiar el mundo espiritual. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que no tienes por qué consultar a los muertos, mis hermanos. Y miren nada más que esto, ¿usted lo sabía? Que del 27 era de los animales. Y miren nada más cómo se mueve todo esto, ¿sí? Y por eso mucha gente dice: es que yo siento la fuerza del jaguar. Sí, es en serio. Y empiezan en ese momento a hacerlo, mis hermanos. Ahora que el Señor nos permitió a la familia irnos a darnos un volteón por Cancún, ahí se los recomiendo. Ay. Mire, en todos lados se encuentran jaguares ahí, abiertamente, porque estamos entrando en una dimensión diferente. Nosotros como hijos de Dios tenemos un poder superior que se llama el poder del Espíritu Santo. Se mueve en nosotros, está activo, se puede usar. Pero cuando nosotros lo ignoramos, entonces en este momento dice uno: ¿qué invocan entonces? Que quieren que regrese a su casa. El día 28, ¿qué dice? Se prende la vela, se prende la primera luz, una flor blanca, para recibir a las ánimas solas. ¿Cuál es la diferencia en Halloween? Fantasmitas. Día 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso de agua dedicado a difuntos olvidados y desamparados. Ya están olvidados y desamparados. ¿Para qué se acuerda usted? Sí, de verdad, mi hermano. O sea, es una dimensión tan tremenda esta, dice uno. O sea, ¿qué están permitiendo que se esté metiendo? ¿Y dónde? Dentro de los hogares, mi hermano. Ahora, yo quiero que entienda una cosa, mi hermano. Pastor, es que pues nada más se ponen dulces, panes y todo eso. ¿Qué tiene de malo? Levantar un altar, mi hermano, es abrir un portal. ¿Sí lo está entendiendo? Levantar un altar es abrir un portal, mi hermano. Vamos a hacer una pausa, ¿se lo demuestro? Váyase a Génesis, por favor. Génesis, capítulo 12. Ahora póngame atención en lo que vamos a ver en esta mañana, mi hermano. Escuche bien. Abraham va a salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Dios le está hablando a Abraham, ¿sí? Y Dios lo empieza a llevar, guiado por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 3 de Génesis 12. Dice, 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán, ¿qué dice? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham. ¿Quién se le apareció? ¿A quién? Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra.
Y edificó allí, ¿qué dice? ¿Qué edificó? Un altar a Jehová, quien le había. Luego se pasó de allí al monte del oriente en Betel. Escuche esto, ¿cómo se llamaba el segundo lugar? Betel. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Invocó qué? El nombre de Jehová. Llega Abraham y cada vez que Dios le habla, levanta un altar. ¿Qué dije que era un altar? Es un portal. ¿Qué es un altar? Un portal. La importancia de que nosotros entendamos de que no vamos a venir nada más a cantar las 6 horas de adoración, no es así, mi hermano. Estamos abriendo los cielos. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Usted y yo lo podemos hacer, mi hermano. Que la presencia de Dios que descienda. Eso es lo que sucede en esto cuando se levantan altares para Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, Abraham acababa de salir a los 75 años. ¿Conocía a Jacob Abraham? ¿Sabía que iban a ser Jacob? No. ¿Quién es Jacob? Su nieto. No, su hijo. Denle 6 a la hermana. ¿Quién era Jacob? Su nieto. ¿Cuál era el lugar? Betel. ¿Cuál era el lugar? Betel. Vámonos ahora a Génesis. Permítame, Danito. Es que se me apagó. Génesis, por favor. Capítulo 27, ya me respondió este aparato. Génesis 27. Vamos a leer primeramente. Vamos a leer desde el versículo 27 de Génesis 27, que ya es amenazado Jacob, todo eso. Y mire, dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que ¿qué? Y aconteció luego de que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido y delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de ¿qué dice? De cazar, ¿ok? Ya viene después, se entera Esaú de que Jacob ya le había robado la bendición y mírense. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre, ve en versículo 41, con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. ¿De dónde había salido primero Abraham? De Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se ¿qué? Versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida?
Ahí ya termina esta historia. Vámonos entonces al versículo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padad Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham. ¿Te dé la bendición de quién? De Abraham. Y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Cuál fue esa tierra? ¿Cuál fue esa tierra? Lo leímos. ¿Cuál fue? No fue la tierra de Betel donde estaba. A esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Sí es Canaán, pero entiéndame, estaba en ese momento ¿en dónde? En Betel. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿A quién le dieron esa bendición? Abraham. Ahora, ¿qué le dice Isaac a Jacob? Dios te dé la bendición de tu abuelo. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, póngame atención. Dice: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob. ¿Y de quién? Y de Esaú. Versículo 10, para irnos adelantando. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar. Así dice nada más la Biblia. Imagíneselo, por favor. Su abuelo no le habían hablado, le decían: mira, como los mapas de los piratas, ¿no? Te voy a dar un mapa y llegas aquí, está la crucecita y hasta ahí. No, él sale huyendo. Ni idea tenía de que se iba a ir, ¿o sí? Él sale huyendo, pero Dios tiene un propósito. Y él sale huyendo porque su hermano lo quiere ¿qué? Matar. Y dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aquí hay una mala traducción de la escalera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué soñó? Una escalera. Pero fíjese lo que dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu ¿qué? Descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta. Entonces, ¿qué es? Una puerta. ¿Y qué se había hecho antes allí? Abraham había levantado un ¿qué? ¿Y qué sabe qué significan los altares a los muertos? Destrucción. Ay, es que nada más le estamos poniendo unos pancitos. Estás levantando un altar y estás abriendo un portal a los demonios. Se tiene que entender a la luz de la palabra, mi hermano. Pastor, pero es bueno comer pan de muertito. Es en serio. ¿Llaman la atención? Sí. Mire, yo me robaba los gallitos. En Puebla se hacen unos gallitos con una harina especial, y yo me los robaba. ¿Sabe por qué? Porque saben ricos. Cuando entra al centro comercial y usted ve el pan de muertos, ¿a poco no le dice la mente: con chocolate? Chula. ¿No es cierto?
La lombriz adentro está diciendo: cómprate uno. Voy a terminar. Casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Quién había estado primero ahí? Su abuelo. Abraham no sabía que un día su nieto iba a salir huyendo, pero que no son coincidencias. Dios en ese momento lo hace sentir cansado y dice: aquí hay un lugar para que te duermas. Pero hace tiempo, hace más de 60 años, tu abuelo me levantó un altar y este lugar va a ser para ti, para tu descendencia, porque aquí descienden ángeles, suben y bajan ángeles. Mire, Dios siempre le va a prestar ayuda a usted. Por eso es que tenemos que hoy entender, a la luz de la Biblia, a quién adoramos. ¿Estamos aquí? Regrese a Isaías 8, por favor. Isaías 8. ¿Consultará el hombre a Dios en lugar de los muertos, o a los muertos en lugar de Dios? ¿Sigue aquí, mi hermano? ¿Sí? Allá usted investíguelo cuántos días faltan para que los que llevamos. Ahora, ¿por qué es la importancia de que nosotros entendamos de que debemos de ser una iglesia profética? Prepararnos más en eso. ¿Por qué es importante? Vamos a tener ya la bendición de abrir, por lo menos el año que viene, la primera escuela profética de escuela de profetas. Enseñarle a la gente por qué tiene que buscar a Dios. Usted se tiene que dar tiempo de todo eso, mi hermano, prepararse. Porque el engaño del diablo viene con eso, de la profecía. El anticristo viene hablando palabras proféticas y a la gente la va a engañar. Si la iglesia no lo entiende, ¿sí? ¿Sabe de qué va a estar saliendo de sus labios? Dice la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, dice: y de sus labios salían 3 abominaciones, 3, y hablaban cosas grandes. ¿Por qué? Porque los muertos que la gente piensa que regresan esos días o que están en el aire son de familiares. No, mi hermano, son demonios. ¿Dónde está su origen de ellos? Antes de que vayamos a eso, vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, por favor. La iglesia tiene que aprender esto de 1 Corintios 2:10. ¿Qué dice? Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Quién trae esa enseñanza? ¿Quién trae la profecía verdadera? Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, no por un alma. La revelación viene por el Espíritu, porque el Espíritu dice: todo lo descubre, aún lo profundo de Dios. ¿Dice amén? Pues dígalo con seguridad entonces. ¿Quién nos lo revela? ¿Y qué hace una iglesia que no se prepara en lo profético? Es engañada, es seducida. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora, fíjense bien. Si nosotros no entendemos el origen de lo que son los demonios, no vamos a entender entonces qué es lo que anda en estos días. Terminando, tenemos que orar, mis hermanos, diciéndole: Señor, que tu poder se mueva. Van a salir, pero Dios va a hacer algo. ¿Cuántos lo creen? Génesis capítulo 6, vámonos rápido. Génesis 6. Génesis 6 es el inicio de una etapa, finalizando una etapa más bien. Desde la creación hasta Génesis 6. Escuche bien. Desde la creación hasta Génesis 6, por lo menos hay 2000 años de que el hombre ya está en la tierra. ¿Cuántos años?
2000 años, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, en este tiempo, ¿sí? Mis hermanos, en 2000 años sucedió algo. Algo sucedió que a Dios no le gustó, que le causó abominación. Y dice el versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y cuando habla aquí hijos de Dios, no se refiere, mi hermano, a la descendencia de Set. Jamás se va a referir a eso. ¿Por qué? Porque también habla de Job. Y vinieron los hijos de Dios delante de Jehová. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces, ¿de quién habla? Ángeles. Todavía no eran ángeles caídos. Caen cuando se metieron ¿con quién? Porque dice en el libro de Judas: y a los ángeles que no guardaron su integridad, Dios los condenó a prisiones. ¿Sí ya se dio cuenta dónde están esos ángeles? ¿Están en dónde? En prisiones. ¿Sí? Por eso es que cuando dicen que no han podido bajar a los abismos, que hay algo que en un momento dado se llegan a oír, algo que no se entiende, son prisiones, mis hermanos. Los griegos lo entendían más que nosotros. Le llamaron titanes. ¿Sigue aquí, mi hermano? Póngame atención en esto, mi hermano. Por eso es muy importante. Tienen relaciones sexuales los ángeles con las hijas de los hombres. ¿Y qué nacen? Nacen gigantes llamados nefilis. ¿Sí? Y también son conocidos en el libro de Deuteronomios como refaitas. Ponga atención. ¿Cómo son llamados? Nefilis y refaitas. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Ok. ¿Qué sucedió? Hubieron híbridos. Y dice la palabra del Señor: y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿de qué? Continuo solamente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento ¿de qué? Dice, de haberlos hecho. Viene el diluvio y murieron. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Estamos aquí? Ok, póngame atención. El hombre tiene una composición única, mi hermano. Ningún animal, ningún otro ser vivo sobre la tierra tiene lo que el hombre tiene: espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu lo da Dios. El cuerpo lo forma Dios del barro de la tierra. Cuando el espíritu de Dios lo sopla sobre el hombre, entonces en un momento dado, ¿sí?, surge el alma. ¿Qué surgió? ¿Qué surgió? El alma, en la combinación del cuerpo y del espíritu. ¿Ok? En el alma están los sentimientos, las emociones. Gracias, Casil. Están los deseos, muy amables. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que entender eso. Los ángeles son seres espirituales. ¿O estoy mal? ¿Los ángeles qué son? Y cuando se juntó el hombre, que ya tenía espíritu, con otro ser espiritual, entonces nacieron una raza de hombres deformes. Nada más la Biblia lo único que nos da es que tenían 6 dedos en las manos, 12 dedos en las manos y 12 dedos en ¿quiénes? En los pies. Hubo una deformación genética, mis hermanos.
¿Y qué sucedió ahí? ¿Sí? Que ahí nació el alma, ya no pudo entonces en un momento dado crear, porque el alma es lo que en un momento dado se junta con otra alma. Y entonces, ¿qué surgió? Surgió algo que Dios no creó, mis hermanos, en esta generación. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Dios entonces tomó la decisión de enterrarlos, de destruirlos. Ahora, hay una teoría en base a esto, bíblica, que dicen que en el momento en que viene el diluvio, eso que se creó de la concesión del ángel y de la mujer salió de ellos. ¿Y qué fue lo que salió? ¿Qué fue lo que salió? Un demonio. Un demonio. Los demonios Dios no los creó, mis hermanos, ni son los ángeles rebeldes. Es muy diferente a esto. ¿En qué nos basamos? En Isaías. Escuche bien esta parte. Isaías capítulo 26, por favor. Y ponga atención en esta parte, que es muy interesante entenderlo, mis hermanos. Porque el día en que usted muera va a ser un tiempo de espera hasta que Dios lo llame a juicio. Todos vamos a pasar por el juicio, todos, mis hermanos. Vamos a ser juzgados por el tribunal de Dios. Hayamos hecho lo bueno o hayamos hecho lo malo. Pero lo que vamos a ver a continuación, Isaías lo describe muy bien. Y dice la palabra del Señor, dice: muertos son. ¿Muertos qué? Muertos son, dice, no que no vivirán, han fallecido. Y usted y yo vamos a resucitar. Es más, hasta los que no creen en Cristo van a resucitar, pero ellos van a ser llevados a juicio para ir a el lago de fuego. ¿Cierto o no es cierto? Aquí está describiendo a estas personas Isaías y dice: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaré porque los castigaste, y destruiste y deshiciste todo su ¿qué? Recuerdo. Todo su recuerdo. Y entonces, cuando dice la palabra del Señor, no consultes a los muertos, es por eso de lo que se está refiriendo. ¿Qué están consultando? Demonios. Demonios, mis hermanos. ¿Estamos aquí? Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel. Capítulo 28. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 3. Ya Samuel había muerto. Ya Samuel había ¿qué? Y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra ¿a quiénes? A los encantadores. No dice que a los que consultaban muertos. ¿Sí se dio cuenta? Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, mis hermanos. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores. ¿Y ahí qué? Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sudem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón. Eso como pega, mi hermano.
Cuando una persona se aleja de Dios, viene confusión a su vida y el enemigo lo va a engañar. Así hayas estado en la alabanza, así ofrendes, así diezmes. Si tú le abres la puerta a un mundo espiritual, el enemigo te va a destruir. Por eso es bien interesante entender lo que estamos haciendo para 6 horas de adoración, mi hermano. Adorar a Dios es levantar un altar, que se mueva su presencia, que baje su poder, que esté en medio de nosotros el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no un demonio, mi hermano. Cuidado cuando tú le dijiste al Señor que le ibas a servir y no lo cumples, mi hermano. Porque un servidor abre los portales también. Y vea lo que sucede con una persona que ya está confundida. Dice, ¿y tuvo qué? Y se turbó su corazón en gran manera. O sea, no fue nada más cualquier cosa, mi hermano. Llegó al punto de la desesperación Saúl. Y dice la palabra del Señor, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu. ¿De qué? De adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo. ¿En qué momento le mencionas tráeme a un muerto? Pero sabían lo que tenían que hacer. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde, mi hermano? Y dice la palabra del Señor, y la mujer le dijo, he aquí que tú sabes que Saúl ha echado, cómo ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, fíjese hasta dónde llega una persona que ya se está desesperada. Le jura hasta por Dios, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, escúchelo, ¿a quién te haré venir? ¿A quién te haré qué? Venir. Y respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, escúchelo, ahí está la clave. Viendo la mujer a quién, no dice un demonio. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, versículo 13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben, ¿de dónde? De la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Ahí está la clave de otra parte, que sí es Samuel. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde mal ni por medio de profeta ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué muchas veces hoy en día los demonios aciertan? Porque se están moviendo en un mundo espiritual.
Por eso dice Isaías, ¿no debe de consultar mejor el hombre a Dios? Dios te lo puede declarar, mi hermano. Dios te lo puede hacer entender. ¿Cómo lo hace Dios? Por sueño, por visión, por profeta. ¿Algo te inquieta? Busca a Dios. Levanta un altar, mi hermano. Abre los cielos. Este mundo es tan peligroso, mi hermano, que cuando Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio, no aprendan a hacerlo. Esta mujer estaba antes en el pueblo de Dios y la expulsó. ¿Quién? Saúl la había expulsado. Pero esta mujer por muchos años caminó como, voy a ponerlo en el tiempo de hoy, cristiana. Hoy hay una mujer que renunció a ser pastora y el diablo hoy la ha engañado y es una bruja. Y anda ahí haciendo sus videos y los sube a YouTube, y mucha gente en la ignorancia la está buscando. Sus uñas grandes, toda una bruja, para que me entienda. Y antes predicaba a Cristo. Antes hablaba de Cristo. Lo peligroso que muchas veces la gente en la ignorancia lo hace, mi hermano. Ahora, ya hablé de todo eso, pero ¿qué hacemos entonces? Apocalipsis, con eso termino. Apocalipsis, capítulo 12. Ahora, fíjese bien. Ya voy a regresar. ¿Ya lo tienen ahí? Pónganme atención a esta lectura que vamos a tener. ¿Ok? Fíjese bien. Dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. ¿De quién está hablando? Ahora ponga atención. Y encinta clamaba con dolores de partos en la angustia del ¿qué? ¿De quién está hablando? De Jesús. Es una profecía del tiempo antiguo, pero también para lo que va a llegar. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo? Ok. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿De quién habla? De Satanás. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 diademas, y su cola arrastraba, ¿qué dice? La tercera parte ¿de qué? De los ángeles. Fíjese, habla de Israel y que de Israel viene Cristo, ¿ok? Pero también habla una profecía antes de que este mundo existiera. Una lucha en las huestes celestiales, en los aires. Aquí se habla de la rebelión de Satanás. ¿Y qué se trae Satanás? La tercera parte ¿de qué? De ángeles. Por eso la profecía se debe de entender, mi hermano. La tercera parte de ángeles, y dice la palabra del Señor: y las arrojó sobre la tierra, y el gran dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su ¿qué? Y a la mujer huyó al desierto, donde
tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. 3 años, 7 años. 7 años. De aquí ya también está hablando de la gran tribulación. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ponga atención, después dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Escúchelo. Ahora ha venido, ¿qué dice? El poder y el reino de ¿quién? Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿De qué? Día y noche. Vámonos rápido. Y ellos le han vencido por medio del pacto. De pacto, mi hermano. El domingo pasado estábamos tomando la cena del Señor. La sangre del Cordero. Hace 3000 años un pueblo estaba saliendo de su esclavitud y había pasado el ángel de la muerte esa noche y vio una sangre de un corderito, y no entró a esa casa. Y donde no encontró la sangre, ese día murió el primogénito de esa casa. Hace 2000 años Cristo subió a la cruz del Calvario y derramó su sangre, que nos ha hecho más que vencedores, y que hoy usted y yo podemos lograr. Escuche lo que le voy a decir. Podemos lograr por medio de la sangre ser más que vencedores. Ahí lo dice, no lo estoy inventando. Y ellos le han vencido. ¿A quién? Al dragón, a la serpiente antigua, al que engaña a las naciones. Y ellos le han vencido. No me lo quiten, por favor. ¿Qué dice? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo le hago una pregunta, iglesia. A veces usted puede decir: pastor, ese día nosotros ni salimos, pero nos levantamos a guerrear. Nos levantaremos esta semana desde la mañana a estar intercediendo y decirle: Señor, que tu nombre sea glorificado. ¿Sabe por qué? Que lo hagan lo que quieran los grandes, ya hicieron sus vidas, pero hay muchos niños, que muchos niños alrededor del mundo son arrebatados de las manos de sus madres. ¿Saben para qué? Para sacrificarlos, para hacer un culto satánico. ¿Sabe dónde está la iglesia muchas veces? Viendo un programa de televisión, viendo una serie mundial. La iglesia tiene poder, mi hermano, porque ha vencido por la sangre del Cordero. Eso es lo que el Señor nos entregó. La iglesia no tiene que ser una iglesia cobarde, que nada más venga el domingo. La iglesia tiene que estar 24/7, todos los días, buscando su presencia. Entender lo que entendió Abraham, que cuando salió de Padán Aram, llegó hasta la tierra que Dios le había dicho, era Betel, y levantó ese altar. Y muchos años después, su nieto durmiendo, porque el cansancio lo vence, Dios se le aparece a su propio nieto
y le abre lo que su abuelo ese día hizo. Ver cómo descienden los ángeles, suben y bajan, mis hermanos. Ahora yo te hago una pregunta. La iglesia tendrá poder para abrir los portales y que descienda su presencia. Póngase de pie en esta tarde. Es el tiempo de guerrear. Es el tiempo de que nosotros como iglesia, en el nombre de Jesús, le digamos: tú no entras. Y si hoy en este tiempo ya lo se va a hacer, pero el próximo año, en el nombre de Jesús, no te queremos permitir que entres. Que se levante la iglesia. Porque Dios es Dios grande. Y lo que sucedió un 15 de septiembre puede volver a suceder en este tiempo que ya no hay lluvia. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? Lo que lo entendieron, lo entendieron. No hubo grito aquí en Coacalco, porque Dios no quiso así de sencillo. Y así lo puede hacer Dios. Dios puede hacer por un grupo de personas que sabe abrir los cielos, hacer de que descienda su poder. Nosotros no consultamos a los muertos. Nosotros tenemos un Dios vivo. Un Dios vivo. Si pensabas disfrazar a tu niño, llevarlo a la escuela con un disfrazito inocente, hoy dile: Señor, perdóname, porque ya estaba en pensamiento. Pero hoy sale todo eso de mi vida en el nombre de Jesús. Comparta esto a sus vecinos, a las personas que usted ama, y dígale: ¿por qué no mejor adoramos a un Dios vivo? A un Dios vivo. Por eso dice la palabra del Señor: Dios es Dios de vivos. Él no cree que Abraham ya está en el olvido, que Isaac ya está en el olvido. Él cree que un día los va a levantar de la muerte, al igual que usted, al igual que a mí. Y un día estaremos en su presencia para siempre. ¿Lo creen esta tarde? ¿Lo creen esta tarde? Entonces cierren sus ojos en esta tarde y vamos a empezar a clamar. Vamos a empezar desde este día, no 6 horas, más horas. Vamos a empezar a adorar. Que la presencia de Dios se mueva con poder. Que Dios se ha manifestado en este lugar con poder. Que se mueva lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. No somos nada más de